Vamos a ver, preguntas que se me han hecho para contestar. La primera, anda, que también explicar lo que es el ego. Toma ya. Vale, de entrada hay un pequeño problema y es el lenguaje, las palabras. Ego tiene varios significados muy diferentes según quién usa esa palabra, la costumbre o la cultura que tiene. Por poner un ejemplo, ego se considera, es raíz de egoísmo, ¿vale? Pero ego significa yo, simple. Ego es yo en griego, si mal no recuerdo. Ego es yo. O latín, bueno, es igual, no importa. Viene de nuestro antepasado de lengua y significa yo. Ahora bien, eh, en psicología significa eso, el yo, lo que nosotros más bien llamamos la personalidad, quién soy yo, eso es el ego, vale. Pero también tiene la versión negativa, que es el yo egoísta. Y cuando decimos egoísta significa que me miro a mí mismo y solo me valoro a mí mismo, me intereso por mí. Y cuando hago algo egoístamente, significa que hago algo para mí, sin pensar en los demás, sin tenerlos en cuenta. Eso es el egoísmo, ¿vale? Esta sería la parte negativa, pero básicamente sigue siendo lo mismo, centrado en el yo. Bien. Pero en... Ah, bueno, y lo que llamamos espiritualidad. En el mundo espiritual también se usa esta segunda acepción en el sentido de que egoísmo igual a malo. Por lo tanto, no es correcto ser egoísta, tenemos que pensar más en los demás, etcétera. Y eso es una cosa a tener en cuenta, evidentemente. Pero si alguno de vosotros ha leído Alice A. Bailey, que lo he hablado, hablado de ella muchas veces, fue mi maestra espiritual en forma de libros, porque cuando yo nací ella ya estaba muerta, o sea que ya se había ido al otro lado. No pude conocerla personalmente, pero sí he leído mucho sobre ella y sobre personas que hablan, son otros maestros que hablan de ella, ¿no? En su lenguaje esotérico, el ego era el nombre que se le daba a lo que nosotros llamamos el alma, que sería como el yo inferior, ese ego egoísta, ¿no? Sería la personalidad o algo parecido. Y el ego superior, el yo superior, sería el ego para Alice Bailey. Cuando se usa con este significado, lógicamente ya no tiene nada de negativo, no puede serlo, y no significa pensar en uno mismo, sino significa pensar en el alma. Y el alma siempre, por definición, piensa en todo el mundo, piensa en los demás. Su objetivo siempre es el otro, los demás. No es egoísta, no puede seguir, no puede serlo. Fijaos que esto ya es una explicación totalmente contraria. Entonces ahí hay que saber cuándo y con quién hablas o qué tipo de lenguaje usa. Yo a veces uso la palabra ego en ese sentido espiritual porque lo he leído muchas veces, lo he usado muchas veces, pero también voy recordando, siempre que puedo, que para la mayoría de las personas ego es la parte mental egoísta, ¿vale? Entonces, que no, bueno, que hay que tenerlo muy en cuenta. Aparte de eso, entonces, si partimos ya no de la definición del alma, de alma, ¿no? Sino de la psicológica, la que todo el mundo conoce, entonces el ego ya podemos afinar un poco más, es una construcción mental de nuestra personalidad. Algo así como que con nuestra mente, incluso cuando somos bastante poco mentales, pero aún así, con nuestra mente, junto con nuestro deseo de estar bien, autocentrado, mirándome a mí mismo, qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo quiero, poco a poco voy construyendo. A veces se dice una personalidad, pero no llega a ser personalidad. Personalidad serían las tres partes, física, emocional y mental. Y ahora estoy hablando de
Un egregor, como muchos de vosotros me habéis oído hablar de los egregoras y sabéis a qué se refiere, pues sería realmente eso, un egregor personal en donde está toda mi mente enfocada para mi propio bienestar y mis deseos, mi mente y mis deseos. Y esto va cogiendo fuerza este egregor con el tiempo. Finalmente, este ego se convierte en, os llena toda nuestra personalidad. Y por lo tanto, yo soy el ego. Me olvido de mis otras partes, se ha ido hinchando ese ego y llega a ser dominante en mí. Entonces es cuando se dice que la persona es egoísta, está autocentrada y los demás prácticamente no tienen un valor importante. Esta es la parte negativa que puede frenar realmente la evolución espiritual. La evolución de esa personalidad para ir hacia el alma puede quedar frenada por el ego. Y el ego es algo que puede ser muy fuerte. Primero, es lo más potente de nuestra personalidad porque es mental, como lo he vuelto a decir, es mental, que domina, por lo tanto, las emociones que dominan al cuerpo físico. Y por lo tanto, se considera, sí, se convierte en el rey de mí. Quien soy yo, soy el ego. Todo lo demás ha desaparecido, el ego. Y las buenas ideas, los buenos intereses, el querer ser bueno y todo eso desaparece. La evolución no tiene importancia, sino solo los propios placeres. De ahí que sea tan negativo. Y por eso cuando se dice, hay frases espirituales, ¿no? De libros y enseñanzas espirituales que dicen, mata el ego, hay que matar el ego, se refieren a esto. Perdón, no, mata la mente, pues es lo que dicen, ¿no? Porque se refieren a que hay que matar el ego, porque si no, domina y se acabó, te quedas estancado aquí toda la vida, el resto de tu vida. Y si lo has hecho demasiado fuerte, en la próxima volverá a coger fuerza. Y es una lucha, de hecho es la lucha más potente que existe, preparándose para tener la tercera iniciación. En la primera iniciación hay que dominar el cuerpo físico, en la segunda hay que dominar las emociones o cuerpo astral, en la tercera hay que dominar la mente, que en ese momento ya es muy potente y el ego es lo fuerte. Entonces, creo que aquí se podría explicar eso, que conste que hay esa otra interpretación que he dicho que es el alma, pero solo en los escritos esotéricos y cuando alguien habla y ya lo normalmente lo explica, que está hablando de eso. Si no, es esto que digo, una construcción mental súper potente y que conste que tenemos que trabajarla, porque digamos que si no tenemos ego, al principio, antes de llegar al mundo profundamente espiritual, ¿no? Mientras estamos llegando ahí. Pues si no tenemos ego, no tenemos un carácter fuerte, no somos capaces de conseguir las cosas. Y de ahí que en el camino que llamamos de crecimiento espíritu, perdón, personal, el crecimiento personal, se te suele desarrollar el ego bastante y te hace creer tú vales, tú puedes conseguir cualquier cosa y eso fijaos que apunta al ego precisamente, porque es necesario tener un ego fuerte para poder tener la fuerza suficiente y controlarlo todo, incluido la mente y al propio ego. Y ahí está la dificultad de lograr controlar el ego. Y para eso necesitamos del alma. La mente no puede controlar el ego, tiene que ser el alma. Bueno, pero creo que he explicado más o menos de qué va el ego y la importancia que tiene. Es bueno llegar a tener ego y luego no es que haya que matarlo, porque es una manera equivocada de decirlo, pero sí hay que dominarlo del todo. Y eso tiene que ayudarte el alma. O sea, tienes tú que pedir al alma que te ayude.